¿Sí? ¿Se me escucha? Se me escucha en Zoom, pero tengo que coger esto para... ¿No? Hola, sí. Bueno, pues buenos días a todos. En el día de San Juan, por cierto, aprovecho, no sé si hay algún Juan aquí. Algunos sí, porque Juan Faust, que es el presidente del CRE, nos acompaña en la tecnología. Y bueno, esta es una charla más de las que hemos venido dando estos años, estos 5 años, en combinación con el Consejo de Residentes Españoles en el exterior, con el CRE. Es mi última charla porque evidentemente yo, como muchos sabéis, me voy el 31 de julio. Así que, bueno, la verdad que creo que ha sido una experiencia muy positiva, al menos para el consulado, y espero que para parte de la colectividad. Y cerramos, pues, bueno, incidentalmente con una charla sobre lo que es un Consulado General de España. ¿Qué es un Consulado General de España? Un sitio al que de vez en cuando tenemos que acudir o tenemos miedo de acudir o a veces alegría, no lo sé. El Consulado General de España en Zúrich es uno de los 3 consulados que hay en Suiza actualmente, junto con Ginebra y Berna. La primera precisión que tengo que dar es que los consulados generales son como países o entidades absolutamente diferenciadas. Es decir, estamos los 3 en Suiza, pero es como si fuéramos Nepal y Dinamarca a efectos profesionales. Es decir, aunque estemos muy próximos, los consulados no son intercambiables y cada uno tiene su demarcación, que es el territorio sobre el que puede desempeñar o ejercer sus funciones. Así, la demarcación del Consulado General de España en Zúrich es una demarcación pequeña en términos relativos, pero amplia para Suiza. Son 16 de los 26 cantones que componen la Confederación Helvética. Exactamente, ahí los tenéis. Puedes poner el siguiente mapa, que es el mapa de Suiza, con todos sus cantones. Además de esos 16 cantones, también integra la demarcación del consulado el Principado de Liechtenstein. Pequeñito territorio, pero donde tenemos cerca de 300 españoles, en su mayoría gallegos, y un centro bastante activo, que es el Santiago Apóstol. Bien, si pasamos a la siguiente, vemos, bueno, este es el territorio que dentro de Suiza abarca el Consulado General de España en Zúrich, actualmente. Digo actualmente porque si pasas a la siguiente diapositiva, lo que podría abarcar quizá en el futuro, esto no está en absoluto confirmado, sería también lo que ya en su tiempo integró el Consulado General de Zúrich, sobre todo Basilea, ¿no? Algunos cantones que, si desaparece, y hay una posibilidad de que suceda, el Consulado General de España en Berna, pase a ser una mera sección consular dentro de la embajada, se nos atribuyan de vuelta una serie de cantones y sobre todo, como digo, la ciudad de Basilea, donde residen bastantes españoles y que además es un centro neurálgico en una serie de aspectos económicos y empresariales muy relevante. Además de ser una ciudad fronteriza que tiene también sus características muy especiales. Hoy en día esto no es así, pero como digo, podría ser así, podría el Consulado de Ginebra abarcar un territorio mayor también y quedarse Berna y algún otro cantón más pequeño en lo que es lo que sería la sección consular de la Embajada de España en Berna. Bien, de esos 16 cantones, evidentemente, los que corresponden al Consulado de España en Zúrich son básicamente, casi en su totalidad, pero no todos, los de lengua alemana, el cantón ticino de lengua italiana y en los Grisones, como sabéis, la zona en la que todavía se habla el reto romanche. Y las ciudades más importantes, obviamente, son Zúrich, con mucha diferencia, que es la ciudad más importante de toda Suiza. Es con gran diferencia la mayor ciudad, la más poblada y el gran centro empresarial, tecnológico, financiero y cultural de Suiza. Esto es indudable
y además repercute obviamente también en el trabajo del Consulado de España en Zúrich a la hora de relacionarse con toda una serie de colectivos que residen en el Cantón Zúrich. Bien, la base a la que se accede a los servicios del consulado es el registro de matrícula consular, que algunos llaman aquí consularse o registrarse, darse de alta en el consulado. ¿Cuáles son nuestros clientes desde el punto de vista registral? Pues aquellos españoles que se encuentren residiendo o bien temporalmente o bien de forma permanente. Permanencia nunca es un concepto absoluto, pero de forma, digamos, constante en la demarcación que hemos visto de ese territorio consular. Aquellos que tengan un visado que les otorgue residencia permanente, es decir, vamos a decir 6 meses en adelante. Y aquellos que pasen por Suiza, por cualquier motivo, estén un tiempo bueno, lo suficientemente largo, pero no tanto como para considerarse residentes en la demarcación. Son aquellos que están aquí menos de un año, puesto que el transeúnte que resida, que esté más de un año en cualquier demarcación, debe pasar a la categoría de residente. Evidentemente, el hecho de no estar inscrito en el consulado no menoscaba ningún tipo de derecho, ninguno. Pero tiene efectos, porque la acción, la actividad del consulado se basa en el punto de conexión residencia, es decir, que solo se puede desplegar con respecto a las personas que estén inscritas en el consulado y residan en la demarcación del territorio consular. Casi todas las secciones del consulado se activan solamente cuando se está registrado. Y se está registrado porque se reside en la demarcación del territorio consular de Zúrich en este caso. Por ejemplo, el que resida en Berna no puede venir al consulado en Zúrich, ya digo que somos totalmente independientes como entes, para inscribir el nacimiento de su hijo si se ha producido en Berna o en Solothurn. No puede venir al consulado de España en Zúrich para hacerse un pasaporte. Puede hacer un poder, que es quizá la única sección que funciona de forma independiente a la residencia, aunque no debería ser así, pero la notaría, digamos, se extiende ergo omnes, es decir, no sé si se dice así, a todo el mundo que pueda pasar por el consulado y con cita hacer un poder o un acta notarial, pero evidentemente el resto de funciones del consulado solo se ejercen en base a la residencia y a la inscripción consular. Por ejemplo, también el hecho de votar. Ahora explicaré un poco, que estamos en pleno proceso electoral, cuál es la función del consulado en materia de organización de un proceso electoral y de mantenimiento de lo que llamamos el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Bien, he dicho que no menoscaba ningún derecho, tiene efectos, obviamente, como he dicho, en una serie de aspectos, entre ellos el régimen fiscal, que es un tema complejo y que quizás saldrá luego en las preguntas que podáis hacer. Quiero que esto sea, ante todo, interactivo, es decir, que, bueno, estamos aquí tranquilos en una mañana de sábado, así que podemos tranquilamente hablar y participar. Bien, ¿por qué inscribirse? Bueno, este es el gran tema que muchos españoles a veces bueno, pues no quieren abordar por razones prácticas, que evidentemente existen, Yo no voy a ocultarlas, pero lo primero es que evidentemente hay una obligación de inscribirse porque no se puede residir en fraude de ley, ¿no? Se puede seguir residiendo en fraude de ley en un ayuntamiento en España o en otra demarcación consular porque nos interese desde el punto de vista práctico, fiscal o por el hecho mismo de mantener, por ejemplo, el bono de aparcamiento en una zona de Madrid o de donde sea. Sí, pero esto es así, es así. Pero evidentemente las personas no somos, no podemos estar en varios sitios al mismo tiempo, así que cuando realmente vivimos en Suiza, trabajamos en Suiza, nuestro núcleo familiar de trabajo, fiscal, etcétera, está basado en Suiza, la obligación es de inscribirse en el consulado. Bien, como he dicho antes, el hecho de estar inscrito abre la ventana de posibilidades de que el consulado
ejercite funciones con respecto a esa persona. Funciones en materia de documentación. Normal es que resida en la demarcación del Consulado de Zúrich venga a renovarse el pasaporte en el consulado de forma regular, para él y para su familia. Y cuando no sea un pasaporte, pues puede ser un pasaporte temporal, en el caso de que tengamos necesidad de viajar, pero todavía no tengamos renovado el pasaporte para ello, o un salvoconducto, en el caso de que, por ejemplo, nos hayan robado la documentación o la hayamos perdido simplemente y tengamos que volver a España, ¿no? Hay una serie de casos que, si queréis, luego podemos analizar. Certificados. Hay muchos tipos de certificados, pero muchas personas cobran, unos de vosotros cobran pensiones de España, y para cobrar una pensión hay que acreditar que se está vivo, porque ha habido en el pasado muchos fraudes también en ese sentido. Y el consulado da fe de vida, una fe de vida diciendo, acreditando que la persona está viva y por tanto puede y tiene derecho a percibir esa pensión. Hay otro tipo de certificados de residencia, simplemente, por ejemplo, para el banco, de residencia para renovarse el DNI en España. Sabéis todos, el DNI no se renueva en el exterior, solo se renueva en España, pero para ello el que reside en una demarcación consular debe llevarse un certificado de residencia para renovar el DNI. Certificados de... Una pregunta sí. online. Preguntan si el pasaporte se puede renovar, estando inscrito aquí, si se puede renovar el pasaporte en España también. Obviamente se puede, pero puedes tener dificultades porque el equipo de policía que te lo vaya a renovar diga, pues usted tiene una dirección en el exterior, que tiene que renovarse el pasaporte allí donde reside. Ahora, generalmente no te lo van a negar. Ahora, lo suyo, que realmente sería, desde el punto de vista legal, más coherente, sería renovárselo en el lugar donde se reside. Evidentemente no te van a negar un pasaporte en España, de hecho hay gente que, por otras razones también, no se lo renueva en el consulado, sino que se lo renueva en España. Bien. Hablaba de los certificados. Hay muchos tipos de certificados, pero todos ellos se basan en que la persona esté registrada en el consulado, porque si no, no podemos dar certificados. Por ejemplo, el que retorna a España y de repente dice, nunca me he inscrito en el consulado y me quiero llevar el coche o me quiero llevar mis enseres y no me he inscrito, ¿qué hago ahora? Pues es muy difícil, porque como sabéis también, para llevarse un vehículo o para incluso la vida laboral, hay que estar legalmente inscrito en el consulado y muchas veces se llevan sorpresas, personas que no me escribí por la seguridad social, ¿no? Entonces conviene que la gente se inscriba al consulado, también para este tipo de cosas prácticas, ¿no? Bien, obviamente, ¿por qué inscribirse? Por participar en los procesos electorales con mayor facilidad, porque el que reside en Zúrich, pues obviamente tendría que irse, suponiendo que todavía siga empadronado en algún ayuntamiento de España, tendría que irse a ese ayuntamiento y acudir a su mesa electoral y votar. El que está inscrito aquí, obviamente, lo que hace es gestionar, o el consulado, mejor dicho, gestiona lo que es el CERA, es decir, su inscripción en el censo electoral, y posteriormente ya no, afortunadamente, existe el voto rogado. Cuando se reciben las papeletas electorales en el domicilio, lo que pueden hacer es o bien votar por correo que se dirige al consulado y que el consulado gestiona, distribuye, comprueba. No abre las papeletas, no abre el sobre de votación, evidentemente, pero sí comprueba que todo esté en regla y que no haya incidencias en ese voto. Y junto con el voto que se registre en urna, sabéis, ahora abrimos, en este caso, por ejemplo, de sábado 15, en este caso, al 20, que es el jueves, esos votos al final se contabilizan, se distribuyen por provincias y se envían ya distribuidos y comprobados a la Junta Electoral Provincial correspondiente. Es decir, nosotros somos un instrumento, digamos, de comprobación, distribución y remisión de esos votos. Simplemente contabilizamos, no podemos saber nunca cuál es el sentido del voto del residente aquí. Lo que sí puedo decir, ahora te doy paso a esa pregunta, es que Zúrich es un consulado especialmente participativo.
Si tenemos en cuenta que Zurich viene a estar en el top 10 de los consulados de España en el exterior, aunque estemos muy lejos de consulados como el de Buenos Aires, que tiene 325.000 españoles inscritos. Yo he estado en Buenos Aires y sé lo que es eso, es un horror en cuanto a trabajo y en cuanto a personal. Aquí tenemos 50.000 más o menos, que no está mal. 50.000, sabiendo que además tenemos por lo menos un 25-30% de personas que nunca se inscriben en el consulado, que al final acaban apareciendo, ¿no? Entonces el trabajo es complicado. Pero de esos top 10, por ejemplo, superamos con creces a Buenos Aires a la hora de participar en las elecciones. Es increíble. Pero aquí se vota más que en Buenos Aires. Y se vota prácticamente igual que en Ginebra, que es otro consulado que tiene bastantes españoles, tiene 61.000 españoles. Pero aquí se vota más. Hay alguno que nos supera, a lo mejor París, por los de América Latina no nos superan en absoluto. Aquí se participa bastante en las elecciones, es un síntoma positivo. Perdona. En mi caso, me voy el día 12. Ah, perfecto. Entonces, ¿a dónde tengo que votar? Porque no puedo votar en ningún sitio de los dos. Vamos a ver. Si queréis explico proceso electoral en curso. Aquí hay dos situaciones. Bueno, la situación normal es la de estar registrado en el consulado con los datos actualizados, es decir, con el domicilio actualizado. Ningún problema. Se haya comprobado o no, pero porque había un proceso, un periodo de comprobación de listas que terminó el 12 de junio, y que ahí, bueno, se podía haber comprobado si efectivamente, oye, estamos bien inscritos, o bueno, si recibes obviamente la documentación electoral en pasados comicios no hay ningún problema, si no has cambiado de dirección, ¿no? Si todo va bien, recibes la documentación electoral en tu domicilio y votas, recibes la documentación en la primera semana de julio y votas o bien en urna hasta del 15 al 20 de julio o bien por correo hasta el 20 también, ¿no? Creo que 20 o 21. Si puedes depositar tu voto en correo hasta el 20 o 21 y esos votos llegan al consulado, el consulado los gestiona y los distribuye. Bien. Segunda situación. Estoy inscrito aquí en Zurich, vivo aquí, pero no voy a estar durante las votaciones. Bien, tenéis, a ver que no, desde el 30 de mayo hasta el 12 de julio, Dara está por aquí, hasta el 12 de julio para, una vez en España, ir a correos. Es decir, mire usted, yo resido en Zurich, pero es que voy a estar aquí en España y quiero votar. Muy bien. Deme usted una dirección en la que a la que yo le pueda enviar la documentación electoral. O sea, yo quiero decir la Junta Electoral Provincial que corresponda a través de correos. Entonces le das la dirección en la calle Pez de Madrid, número 7. Perfecto. Ahí te llega la documentación electoral, es decir, las papeletas de voto, el sobre y la hoja censal. Y tú votas por correo a España. Si te vas el 12, lo más seguro, la tercera situación es, normalmente el 3 de julio tiene que haber salido, teóricamente, todos los sobres con las papeletas electorales. Es muy difícil que el 12 de julio no te hayan llegado las papeletas. Entonces, en ese caso no va a haber problema porque vas a recibir toda la documentación electoral y tú votas por correo al consulado. En urna no vas a poder votar, ahora sigo. En urna no, pero por correo al consulado entiendo que sin problemas. La tercera situación es la de las personas que, por ejemplo, vienen aquí, residen en España, están empadronadas en España, pero vienen aquí porque tienen hijos que acaban de tener un nieto o quieren aquí pasar el mes de julio con su familia, lo que sea. Estas personas hacen el mismo procedimiento, pero a la inversa. Es decir, vienen al consulado, que actúa aquí como una oficina de correos, y vienen al consulado antes del 29 de este mes y nos dicen, ustedes, yo resido en Lugo, pero vengo aquí a visitar a mi familia y quiero votar. ¿Qué hago? Muy bien. Nosotros les tomamos nota
son los ERTA, los españoles que residen temporalmente en el exterior, temporalmente ausentes. Entonces, vienen aquí, nosotros lo que hacemos es decir, díganos qué dirección podemos utilizar para mandarles las papeletas, la documentación electoral. Pero usted la recibe en la calle Hauptstraße número 24, porque allí vive su hija, ustedes reciben las papeletas y votan por correo a España, no aquí, a España. Ustedes siguen empadronadas en España y votan en España. Pero tienen efectivamente también la posibilidad de votar como el que reside aquí, se va a España. Ahora es nuevo, el que vote en España por correo tiene que, como sabéis, presentar su DNI para que no haya fraude. Que no lo hay, pero bueno, hay algún caso por ahí que ha... Así que el procedimiento es el mismo, pero a la inversa. El consulado hace de oficina de correos. Os pedimos una dirección en donde enviar la documentación electoral y luego ya votáis por correo en España. ¿Vale? Para todo esto, el consulado de forma continuada lo que hace es depurar y registrar las bajas y altas que se den de españoles a lo largo de los días, a lo largo del año. De modo que cuando, por ejemplo, nos dicen se cierran las listas, el censo electoral es el cerrado a 1 de abril. Bueno, ¿qué puede pasar? La gente que está bien inscrita, se ha inscrito ya a 1 de abril con datos actualizados, sin problemas. De 1 de abril a 23 de julio se puede inscribir gente nueva, bueno, sin problemas, porque además, como digo, el consulado lo que hace es recibir una serie de información de la Junta Electoral Central, y lo que hace es depurar el censo que tenemos de forma continuada, ¿vale? Del 1 de abril al 23 de julio se puede haber inscrito mucha gente, incluso mucha gente que diga yo me inscribo en el consulado por fin, después de 10 años, porque quiero votar. Muy bien, bienvenido. Entonces lo que hacemos en ese periodo es, usted se inscribe y vamos a gestionar digamos, una reclamación, es decir, mandamos a la Junta Electoral Central una advertencia diciendo este señor se ha inscrito con posterioridad, reside aquí, pero quiere votar, por tanto debe y tiene el derecho de recibir la documentación electoral. Perfecto. Lo mismo sucede con la persona que estaba inscrita ya en el consulado, pero que ha cambiado de dirección, pero nunca lo comunicó al consulado. Ya no vive en Zug, vive en Bar. Perfecto. También había un plazo para comunicar ese cambio de dirección y, por tanto, actualizar su registro, de modo que reciba la documentación electoral de forma correcta. Estas son un poco las situaciones que se están produciendo. Claro, el 23 de julio es, no nos engañemos, una fecha muy mala para muchos españoles, porque es una fecha en la que estamos o estáis de vacaciones muchísimos. Por tanto, estas situaciones de ausencia temporal del lugar natural de empadronamiento o de residencia se da con mucha habitualidad, ¿vale? Es que el trabajo del consulado en esta fecha es bastante importante. Aquí había una pregunta que se quedó en el aire. ¿Eh? Lo normal es que haya llegado. Porque, de todas maneras, hasta el 12 de julio, teóricamente podría ir en España a una oficina de correos y decir, estoy aquí temporalmente, por tanto quiero votar. Podría hacerlo. El 8 de julio, al 95% le tiene que haber llegado la documentación electoral. Y votar, por tanto, en el consulado. Consulado quiere decir, o bien por correo al consulado, o bien, en este caso, la urna queda excluida. No, es que nosotros lo hicimos una vez, o sea, era 3 o 4 años, hicimos en el consulado, que había que ir al correo, igual que están diciendo ahora. Pero fuimos al pueblo donde estamos registrados o lo que sea, y nos dijeron el correo, no, aquí no se hace. Tienen ustedes que ir al ayuntamiento, se ve que es un correo pequeño y no entienden.
tenéis que insistir. Nosotros tenemos un convenio con un correo suizo. Y como veis, cuando recibáis los sobres electorales, están todos franqueados. Entonces, no tenéis que pagar absolutamente nada. Vais a correos. Mire usted, voto. Muy bien, perfecto. Normalmente no hay problemas. De hecho, casi no hemos recibido ninguna queja de esto. Y si pasa eso, hay que insistir. Es decir, es que ustedes tienen que informarse un poco mejor. Hay elecciones en España y entonces... Fuimos al ayuntamiento y una señora que había allí de las enteradas que venden eso, dijo, mira, nosotros en el consulado nos han dicho que vayamos a correr, pero el correo nos mandaba al ayuntamiento. Y me dijo, a lo mejor eso ni es consulado ni nada. Pero me dijo, y después lo arreglamos. Bueno, oye. Y yo como si no estaba, pues le dije, Fantástico. a lo mejor esto que nos ha dicho, porque no lo han arreglado. O sea, Bueno. Puede haber algún... Puede haber, pero la verdad que no hemos recibido prácticamente ningún tipo de queja o de problema al respecto. No. Digo en general que puede pasar, ¿no? Yo he estado en países en los que ha habido muchísimos más problemas. Está en Australia, por ejemplo, donde no llegaban directamente los sobres. Eso es una... Pero bueno, aquí en Suiza tenemos la suerte de tener un servicio de correos bueno y en general una red de servicios muy buenos. Bueno, vale. Todo relativo. Yo, personalmente, siento que ciertos sobres y nadie me pide un documento. Tanto nuestro voto de obligación, llevo más de 30 años luchando por esto, no es manipulable. Es manipulable, dices. Sí, creo que se ha mejorado. Es posible, se ha mejorado mucho al respecto. Yo creo que... Bueno, yo me abstendría ahora de hacer comentarios por razones obvias. Tengo que decir que en Liechtenstein, en cambio, no hay un acuerdo postal. ¿Sabéis? El servicio postal de Liechtenstein es independiente de Suiza y allí, en cambio, el elector, aquí no creo que haya ninguno, el elector que quiera votar por correo tiene que pagar el franqueo y luego, eso sí, tiene la posibilidad de recuperar el dinero mediante un formulario que se le adjunta, ¿vale? Tengo una pregunta. Sí. Has comentado que el voto aquí en Zúrich es, bueno, que la gente participa, ¿no? Pero estamos hablando también de un 15%, ¿no? De las últimas elecciones autonómicas. Exacto. Bueno, un 15% es extraordinario. Aquí las elecciones, y no solo aquí, sino en general en los consulados generales de España en el mundo, hemos estado siempre entre el 7, con el voto rogado, entre el 7 y el 8%. Pasar del 8% era muy extraordinario. Claro, pero con el voto rogado. Sin el voto rogado, hemos llegado en las pasadas elecciones autonómicas al 15,21%, que es un porcentaje evidentemente muy pequeño, pero ya significativamente superior al que se daba en el pasado. Hay que tener en cuenta lo siguiente, vamos a ver, no todos los españoles que tienen pasaporte español, nacionalidad española, tienen interés o llevan a cabo un seguimiento de la realidad política española. Hay personas de las antiguas generaciones que lleváis, evidentemente, siempre a España metida dentro y que seguís de cerca lo que pasa en nuestro país, políticamente, socialmente, culturalmente, etc. Hay generaciones de jóvenes profesionales que han llegado hace poco de España porque Suiza ofrece muchas posibilidades, no solamente ya salariales, sino de investigación, de ejercicio, de reconocimiento, etcétera, que también por razones obvias siguen mucho y de cerca la realidad de España, pero luego hay una bolsa muy grande de segundas, terceras, incluso cuartas generaciones que son suizos, aparte de españoles, son suizos, viven en Suiza, realmente su realidad diaria del día a día no está en la televisión española, en el telediario o está en la televisión suiza. Entonces, estas personas evidentemente nunca van a votar de forma masiva. Puede que algunos de ellos, claro que sí, estén conectados con España, vayan a España en vacaciones, sí, pero evidentemente nunca podemos pretender que el voto de la inmigración sea comparable al voto del residente en España. Nunca va a ser un 60-70%. Eso está clarísimo. Por mucho que se haya facilitado, y esto es
obviamente creo que una gran consecución que se haya facilitado el voto mediante la eliminación del voto rogado. Esto lo reclamábamos desde hace mucho tiempo. Yo creo que por lo menos algunos cónsules y la inmigración. Entonces, cuanto más fácil sea el voto, siempre que se mantengan las estrictas garantías de que ese voto es un voto libre y voluntario, mejor. Pero nunca pretendamos, porque no va a ser así nunca, que lleguemos a unas cifras de participación comparables a las de territorio nacional. Claro. No, yo lo decía porque el otro día hablando con otro miembro del CRE, me insistía en que, bueno, al fin y al cabo, los que vivimos aquí, yo siempre veo al consulado o quiero ver como el ayuntamiento, ¿no? O sea, es como nuestro ayuntamiento. Bueno, algo así. Y nosotros somos como una comunidad que estamos con muchos casos muy dispersa, cada uno a nuestra cosa, intentando un poco sobrevivir o vivir, ¿no? En un ambiente que para muchos es como nuevo o no lo conocemos del todo. Y con esa cotidianidad, pues no nos concentramos en otros temas, como por ejemplo también España. Pero esta persona me decía, hay temas en los que nosotros que vivimos aquí estamos discriminados en comparación a los que viven en España. Hay temas fiscales, hay temas de reconocimiento de sentencias, hay temas que nos afectan el día a día. Como por ejemplo, si alguien se divorcia aquí, qué pasa con esa sentencia de divorcio en España, como temas de cómo se me está grabando a mí el piso que tengo alquilado en España y pago más que la persona que reside en la misma comunidad autónoma, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, todos estos temas luego se llevan, muchos de estos temas se llevan a Madrid, ¿no? A través de personas que forman parte del Consejo de Residentes que desplazan a Madrid 1 o 2 veces al año a plantear estos temas, ¿no? Y entonces la fuerza que esta persona tiene allí cuando habla con representantes de las administraciones o con fuerzas políticas, para mí es directamente proporcional al número de votos que obtienen esas fuerzas políticas en este ayuntamiento, ¿no? En esta circunscripción. Entonces, bueno, esta persona me decía, es que si un diputado, si un escaño en Asturias o en Valencia se juega por los votos de Zúrich, pues estos políticos van a venir aquí y van a hacer campaña y van a ofrecer las cosas, ¿no? Entonces, claro, el interés de fomentar el voto, que lógicamente no va a ser un 60%, pero es que a lo mejor de ser un 15% a ser un 25% significa que va a venir aquí 2 o 3 representantes políticos a ofrecernos cosas, a preguntarnos cómo nos va y cuáles son las cosas. Eso es bueno o es malo, ¿eh? Bueno, pero que estamos aquí, ¿no? No, es importante. Y ya digo que nosotros, Zurich, en términos relativos, somos un consulado, un colectivo que participa de forma muy activa, ¿no? Pero claro que tienes razón. Yo estoy en Buenos Aires y en Buenos Aires puede decantar el resultado de las elecciones gallegas, como es obvio, llaman la quinta provincia gallega, Argentina. Sí, no solo tenemos Buenos Aires, tenemos Córdoba, tenemos Mendoza, tenemos Bahía Blanca, Rosario. Sí, hay muchos consulados y como la ley Código Civil, la ley de nacionalidad española, pues ha tenido momentos en los que se ha abierto también a la nacionalidad de muchas personas descendientes de españoles, pues el número de españoles allí se ha incrementado de forma notable. Y evidentemente muchos de ellos, por eso nos llaman gallegos, son gallegos. Digo Argentina. Y obviamente cuando votan en las elecciones autonómicas de Galicia, el voto es muy significativo. Y yo me acuerdo perfectamente de mi época en Buenos Aires, los políticos no dejaban de venir, claro. Y hay unos centros españoles todavía de gran nivel, ¿no? Cuando el asociacionismo está desapareciendo por razones matemáticas y obvias también físicas, porque ahora mismo las asociaciones son foros de Facebook o de otro tipo de redes sociales o de otro tipo de foros de encuentro. Allí todavía el Centro Gallego, el Centro Asturiano y otros incluso más pequeños son muy importantes. En Suiza se podría circular. Vamos al 15% de voto directo. Imagínate que aquí hubiera una mesa para votar aquí, que condicionáramos la política española de la migración, y salía más fácil. Yo llevo muchos años
y nuestra fuerza es nada. Inmigración, no. Simplemente... Que también han venido políticos, ¿eh? También han venido políticos y vienen, ¿eh? Cada uno trae el suyo, pero como decían aquel en el chiste, pero... Puede ser. Bueno, tenemos un comentario online, una pregunta y un comentario. El comentario es si podríamos seguir con la presentación. Sí, claro. Porque, claro, pues aquí estamos hablando. Pero pues. Y la otra pregunta es si en tema de certificados, si se pueden obtener certificados de consulado online. Sí. En general sí, hay otros que no. Una fe de vida, obviamente no. La fe de vida exige la presencia y la constatación del funcionario, del encargado, de forma totalmente presencial. Hay otros que sí, no hay ningún problema. La mayor parte de ellos. ¿Y cuáles serían? ¿Hay una lista? Bueno, pues certificados de residencia para el DNI, la mayor parte de ellos se pueden obtener. Se puede pedir por correo, adjuntando convenientemente un sobre franqueado para que podamos hacerlo llegar sin que el coste para la administración sea ya insalvable, o por correo electrónico, de esa forma, ¿no? Así que, sí, claro, casi todos ellos se puede, menos las FES de vida y Estado, menos las FES de vida y Estado son otra categoría. A lo mejor María quiere decirnos algo luego sobre esto, pues por ejemplo para contraer matrimonio, pero la mayor parte de ellos se puede solicitar por correo y por correo electrónico. Hay una pregunta aquí, sigo rápido con la presentación. No, correo electrónico te ha llegado una esta mía. Te ha llegado un par, yo soy un poco pesado, pero mira, mejor me paso que no llego, y entonces siempre envío cuando hay elecciones 1 o 2 correos explicando el sistema de voto y los plazos, los horarios, etcétera. Lo que te va a llegar es por correo ordinario. Primero 2 cartas, una primera explicando también el sistema de voto y una segunda ya con las papeletas de voto, ¿vale? Bueno, sigo con la presentación. Estábamos en la inscripción. ¿Para qué valía inscribirse? Hemos dicho que obviamente para acceder a todo ese tipo de servicios, para estar localizado. Parece una tontería estar localizado, pero a veces pasan cosas. Hay personas que se mueren, personas que tienen accidentes, hay catástrofes naturales, hay situaciones de evacuación de emergencia. Suiza es un país muy tranquilo, pero yo estoy en países donde he conocido y he vivido evacuaciones, por ejemplo en el Líbano. Imaginaos que hay una guerra, por ejemplo. Es que esto es real. Lamentablemente en la vida de hoy en día todavía hay guerras, ¿no? Y todavía hay más que guerras, catástrofes naturales. En fin, puede haber todo tipo de problemas. Hay que estar localizado, ¿no? Incluso hay un registro de viajeros en donde uno puede, cuando va a un país complicado, decir, oiga, estoy aquí. Si me pasa algo, que sepan que estoy en este país y me tienen que localizar. Estoy en la frontera con Ucrania. Sí, ¿vale? Funciones del consulado. Registro civil. Bueno, el registro civil es la base de nuestra nacionalidad. Es decir, al registro civil acceden inscripciones de nacimientos, persona que está aquí viviendo, que tiene un niño, niña, esto es lo más normal, matrimonios, defunciones y tutelas. Son los 4 libros, secciones del registro civil. Entonces, ahí se inscriben todos los trámites relacionados con la nacionalidad española, que pueden ser la recuperación, por ejemplo, la conservación en el caso de que uno se haga suizo o haya de alguna forma obtenido una segunda o tercera nacionalidad, la adquisición. Ahora estamos con la ley de memoria democrática, que es obviamente la posibilidad que tienen algunos españoles, descendientes de españoles, de acceder a la nacionalidad española en situaciones concretas de padres o abuelos que hayan salido de España por razones que expresa la ley. En fin, nacionalidad, por tanto, acceso al registro civil español. También se instruyen expedientes. Día Gutiérrez, que está aquí con nosotros, instruye todos los días expedientes de matrimonio. Nosotros no podemos casar en Suiza.
cosa que yo he hecho en muchísimos sitios, pero aquí los suizos nos restringen dos funciones. Una es la de casar, la de autorizar un matrimonio, pero sí podemos instruir un expediente de matrimonio previo que luego se envía al ayuntamiento en España o al lugar en donde ambos deciden contraer matrimonio. Todo eso lo hacemos aquí, hacemos todo y se lo dejamos en la mesa al alcalde o al cura o a quien sea para que autorice el matrimonio. Pero ya los cónyuges futuros tienen todo resuelto. Tampoco podemos, por cierto, la segunda cosa es autorizar testamentos. Tampoco nos deja el Estado suizo autorizar testamentos, cosa que en todos los demás países es habitual. Bien. Instrucción de expedientes, hemos dicho estos, ahora está un poco más de moda, vamos a decir así, el cambio de género, por ejemplo, el cambio de apellidos, es un expediente recurrente, especialmente en caso de portugueses, ¿no? Sabéis, siempre el padre tiene el segundo apellido, el principal, que es el principal y no el primero, en fin, cosas que a veces pues suceden. Y también se hacen, como he dicho antes, fes de vida y estado, certificados de muchos tipos. Todo eso, si queréis, luego lo explica María o lo explica Marta, que están aquí también con nosotros. Bien. También se hace cooperación jurídica internacional, es decir, asistencia a otros órganos judiciales en el cumplimiento de sentencias a través de exhortos. Por ejemplo, el que tiene que comparecer periódicamente porque tiene una condena y tiene que venir al consulado cada X tiempo a decir, estoy aquí, cuidado, no me he ido, estoy cumpliendo el régimen que me habéis establecido. También se podría tramitar una adopción internacional y una adopción consular, en cuyo caso, no voy a entrar aquí, los adoptantes tienen que seguir una serie de procedimientos, entre ellas, por ejemplo, la evaluación de la idoneidad de la adopción, si es el caso de la adopción consular. Y luchamos contra la explotación internacional de menores y contra la trata de seres humanos. La explotación internacional de menores es tan sencillo como que muchos nos preguntáis por qué tienen que firmar los dos con los dos cónyuges o personas que tienen la patria potestad de la persona. No basta que venga la madre con él o el padre. No, porque en caso de un menor, tampoco estamos en un país especialmente conflictivo, pero yo he estado en países especialmente conflictivos. Se puede dar el hecho de que la madre o el padre de repente decida llevarse al hijo o a la hija a su país o a otro país, sin el consentimiento de la persona que tiene también compartida la patria potestad. En este caso estamos hablando de un delito muy grave, que es la sustracción internacional de menores, que queremos evitar. Por eso, las personas que vienen al consulado con menores a hacer el pasaporte deben aportarnos, en el caso de que haya un divorcio o haya una separación, tienen que aportarnos una sentencia diciendo que detentan en exclusiva la patria potestad. No es una frivolidad del consulado, sino que es algo importante porque, evidentemente, si no estamos posibilitando este delito tan reprobable, ¿no? Registro de matrícula es la sección en la que se hacen las altas y las bajas en el registro del consulado. Por tanto, se expiden también y renuevan todo tipo de documentos, los pasaportes temporales, salvoconductos, etcétera, los certificados que hemos dicho, no voy a repetirlo, la tramitación de NIES y de NIFs, NIES en el caso de extranjeros, NIFs en el caso de españoles, cuando hay que hacer algún tipo de negocio jurídico, por ejemplo, en España, o algún tipo de gestión que te exige tener un documento de identidad. No es obligatorio para el residente español, residente en el exterior, tener un NIE, pero al final en tu vida, digamos, administrativa, acabas necesitando tener por lo menos un número. El NIF es el número que tenemos en el carnet de identidad. Nos acompaña siempre, así como el pasaporte cambia de número cada vez que se renueva, ese número no cambia nunca. Y aunque no tengamos la obligación de tener, no tengáis la obligación de tener un NIE físico, un DNI físico, sí conviene, porque va al final a tocar, tener un número NIF, ¿vale? Y en el caso de extranjeros que quieren, por ejemplo, comprar una casa en España, tienen que tener un NIE, ¿vale?
censo de residentes ausentes. No me voy a extender más porque ya he dicho, ya hemos hablado de que el consulado lo que hace es depurar el registro de matrícula consular y el CEDA de forma permanente, de modo que al final, cuando llegan las elecciones, cuando llegan los procesos electorales, tengamos un censo de personas que se ajuste lo más posible a la realidad, es decir, que no haya, como hubo, por ejemplo, en Buenos Aires, 5.000 personas de más de 110 años, que obviamente habían muerto lamentablemente en la mayor parte de ellas, ¿no? pero existían, porque no estaba bien depurado el censo, o que las personas que se hayan dado de baja pues sigan incluidas porque hay un decalaje entre el empadronamiento en España y la desaparición del registro de matrícula en el consulado. En fin, no me extiendo más, pero esto es importante. Y hemos hablado también de los procesos electorales, ¿no? Gestionamos el censo de residentes, tramitamos las reclamaciones relativas a las listas electorales, el voto por correo dentro de la educación consular, el ERTA, todo esto ya lo hemos mencionado y no me voy a extender. Notaría es una sección muy importante porque tiene unas implicaciones económicas y jurídicas muy notables. El cónsul de España, en este caso soy yo, pues hace, cuando está en el extranjero, de registrador de la propiedad, perdón, de propiedad, no, de registro civil, es juez encargado de registro civil y de notario. Somos notarios por un tiempo y en ese tiempo lo que hacemos es autorizar documentos, poderes notariales de todo tipo. Aquí se dan muchos relacionados con las herencias, ¿no? Hay que aceptar la herencia o renunciar a la herencia, hay que dar un poder a alguien para que esa herencia del tío, del abuelo o del padre o madre pueda gestionarse entre los herederos. Se hacen también capitulaciones matrimoniales, se hacen actas de manifestaciones, todo tipo, compraventas, ¿no? Que uno puede aquí gestionar para que luego allí el notario en España la ejecute, en fin, toda una serie, cualquier cosa que se pueda hacer en una notaría en el extranjero, ¿vale? ¿Hay una pregunta rápida allí o sigo? Bueno. Bueno, nosotros somos notarios españoles, es decir, la eficacia de acudir a la notaría en el consulado es obviamente la de surtir efectos sobre herencias en España, generalmente, ¿vale? Otra cosa son herencias en otros países ya. Bien, ahí también legalizamos firmas, hacemos cotejos y compulsas de documentos. Recibimos y entregamos títulos universitarios que llegan también al consulado. Y damos orientación jurídica. No somos, o sea, no damos una asistencia jurídica directa, pero sí podemos, obviamente, orientar jurídicamente sobre cuestiones que puedan plantearse en la vida cotidiana. ¿Algún ejemplo de esto? ¿De qué? De esta orientación jurídica. Bueno, ¿qué se puede pedir? Pues se puede venir al consulado y plantear una cuestión relativa, por ejemplo, ya he dicho, a una separación, una herencia, todo tipo de situaciones en las que uno puede tener, digamos, dudas porque no todos conocemos las leyes y obviamente nosotros, ya digo, no somos abogados. Tenemos una lista de abogados suizos que son, desde nuestro punto de vista, personas de confianza y también algunos que hablan español, con el que uno se puede comunicar en español, que es una cosa importante, ¿no? Eso sí lo podemos dar. Y luego lo que podemos es orientar. Porque, ¿no? Mire usted, yo tengo un padre que acaba de fallecer en Galicia, pero de un hermano que... Ese tipo de cosas, situaciones que se nos plantean y que nosotros, pues, de alguna forma intentamos, ya digo, sin garantía plena, pero intentamos orientar. Asuntos sociales y asistencia consular. Una sección que a mí me parece también interesantísima, difícil, pero que es importante. Tenemos compatriotas con problemas. Tenemos compatriotas que están detenidos. Una vez más, estamos en un país, obviamente, muy
muy fácil en ese sentido, porque las cárceles en Suiza, el sistema jurídico suizo, ya sé que habrá alguno que me dirá que no tanto, pero las garantías que el sistema penitenciario suizo ofrece a los detenidos en general es bastante bueno y las condiciones de los detenidos muy buenas. Ya digo que yo he conocido países bastante más duros. En todo caso, lo que hacemos en el consulado es que cuando recibimos una notificación de que esa persona, no siempre lo hacemos, no siempre la recibimos, pero cuando lo hacemos, lo que hacemos es primero dirigirnos a la persona detenida, informarle de lo que le podemos ayudar, decirle que si necesita cualquier cosa se comunique con el consulado, ofrecernos para visitar al detenido, cosa que hacemos regularmente, comunicarnos con sus familiares y, bueno, ayudas, ya digo, en este caso en Suiza no son necesarias, pero en otros países podéis imaginar, por ejemplo, en los que yo he estado, Irán, las condiciones no son buenas. Y muchas veces los presos están pasando frío o están desatendidos o, en fin, y más cosas, ¿no? Pero eso es lo que hacemos desde el consulado. Y además de esto, de los detenidos, tenemos muchos casos de españoles que pueden tener problemas por muchísimas razones. Pues puede haber desde demencias transitorias, mayores con problemas de salud, violencia de género. Hemos tenido un incremento importante de violencia de género en los últimos 2 o 3 años. Hay casos aquí, aunque no nos parezca, de violencia de género también, y violencia de todo tipo. Hay accidentes. Yo he tenido lamentablemente varios accidentes en estos años en los que han muerto españoles, por ejemplo, haciendo canyoning, ¿no? Es como si dice barranquismo, o simplemente paseando por un monte y se han resbalado y se han muerto. En estos casos, pues hay personas detrás. Hay personas que los acompañaban, por ejemplo, hay personas familiares en España que están inquietos. Hay que identificar y trasladar los cuerpos, si se desea así, a España. En fin, toda una serie de gestiones. Hay que inscribir la defunción en el libro de registro. Hay que hablar a veces con las compañías de seguros, o que sea una materia más privada que otra cosa, pero es decir, que estos son obviamente también trámites en los que los españoles pueden tener problemas y el consulado intenta, por lo menos intenta estar ahí y apoyar material y psicológicamente a veces a las familias y a las personas próximas. Tenemos paraderos, personas que por ejemplo nos dicen, yo tenía un hermano que se fue a Suiza hace no sé cuántos años, no sé nada de él. Bueno, pues a veces lo que hacemos es, a través también del Ministerio de Exteriores, la Policía, el Ministerio de Interior, comunicarnos. Tener en cuenta que aquí en Suiza no solo están los consulados y la embajada, digamos, la parte más relación política con Suiza, sino que están agregados de otros ministerios. Tenemos un agregado de Interior, tenemos un consejero comercial, tenemos un consejero de, a ver que de educación, me dejo alguno, pero laboral. Perdona. Con respecto a estas definiciones de los accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Y el traslado, si la familia quiere que se traslade a España, entiendo, por lo que he hecho es ayuda en la gestión, a nivel financiero y demás, me imagino que es la familia la que tiene que trasladar. Eso viene en la sección de lo que no puede hacer un consulado. No, nosotros no podemos financiar el traslado de cadáveres o los seguros, no. Pero sí ayudamos en la gestión. Y de hecho, nos ha sucedido, aquí se mataron lamentablemente 3 chicos haciendo barranquismo. El que he mencionado es así. 3 chicos, no 4, ¿no? Creo que fueron 4. El cuarto es que el cadáver no se encontró hasta 8 meses después, porque estaba todo inundado. En fin, iban además con personas que les acompañaban. Claro, fue una desgracia, ¿no? Pero ahí sí que tuvimos, por ejemplo, todo ese tipo de casuística, ¿no? Bien, seguimos. Funciones del consulado. Aquí hay un cajón desastre que voy a mencionar. ¿Qué querías? Si te casas en Suiza, Sí, ¿te puedes casar por separación de bienes? sí, sí, sí. Según la ley suiza me hablas, ¿no? Sí. No tienes que hacerlo. Como en Cataluña, como en el resto de España, ¿eh?
En Cataluña es, digamos, la norma, y en el resto, en la sociedad civil común, es la excepción que tienes que, obviamente, comunicar, porque por defecto se aplica el régimen de gananciales. Miguel. Ponía allí que ayudar en el caso de personas mayores enfermas. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, nosotros tenemos un pequeño, vamos a ver, hablamos de un país, una vez más, en el que la red asistencial es muy potente, muy potente. Entonces, nosotros descansamos mucho en lo que el sistema suizo, cantonal y federal ofrece a las personas que tienen algún tipo de problema, como en el caso de enfermedades y en el caso de mayores de edad, que lógicamente necesitan a veces estar en residencias o en... Nosotros, cuando hay un problema puntual que no pueda cubrir esa red asistencial, entonces intervenimos. Tenemos unas ayudas, tenemos un presupuesto que... bueno, ya digo, aquí no utilizamos de una forma muy profusa, pero a veces nos ha sucedido que hemos encontrado en la calle una persona que, bueno, pues que estaba ahí desamparada por fuera, donde tendría a lo mejor la cabeza en orden totalmente, y que necesitaba una asistencia, necesitaba, por ejemplo, viajar a España, necesitaba que localizáramos a algún familiar en España que pudiera recibirlo, necesitaba, en fin, ese tipo de cosas. Cualquier tipo de ayuda que un español con problemas, ya digo, sean materiales, sean psicológicos, sean físicos, pueda tener. Entonces, lo que sucede es que estamos hablando de Suiza, quizá el país del mundo con mayor calidad de vida y con una red asistencial, quizá, pues, ya digo, todo es mejorable, pero claro, este país es un top 3, ¿no? Si quieres. Y no hablamos de países desarrollados, porque en Estados Unidos, en cambio, los problemas son muchísimo mayores. El desamparo en el que puede estar una persona mayor o con problemas de algún tipo puede ser total. Aquí no, aquí no. Es cierto que te van a sacar el dinero correspondiente, no hay duda, pero también es cierto que no te dejan tirado. Entonces, somos privilegiados en ese sentido. Nuestro capítulo presupuestario, que Teresa nos lo puede decir, de ayuda asistencial prácticamente no se llega a utilizar más que en casos muy extremos. Que los hay también, personas desequilibradas, hay personas que tienen un problema serio de otras cosas, ¿no? Como entrar aquí, y los hay. Personas que han venido aquí a hacer unas actividades que no deberían haber hecho y que han tenido problemas en esa función. En ese caso intervenimos, pero generalmente la red suiza es muy completa. Y de hecho son ellos los que nos pagan muchas veces los viajes de repatriación, directamente. Bien. Decía, cajón desastre, vehículos. Bueno, pues en el consulado sí que se pueden tramitar altas y bajas de vehículos, se pueden renovar el permiso de conducir español eventualmente, aunque aquí, como sabéis, existe la obligación de canjearlo por el permiso suizo si uno va a residir de forma permanente. Se gestionan antecedentes penales en España, se gestiona el certificado digital. El cambio de domicilio fiscal, cuidado que no siempre la residencia determina el domicilio fiscal, por tanto, nosotros gestionamos también el cambio con el Ministerio, con la Agencia Tributaria del domicilio fiscal. De la asistencia sanitaria en España no hablo porque esto lo lleva, como sabéis, en el consulado existe una sección laboral y de seguridad social, a la que os invito a que acudáis y que resuelve y que está específicamente orientada a resolver todos los temas de vida laboral, de seguridad social, de viajes del inserso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que depende del Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales. Tengo una pregunta ahí. Sí. No sé si lo tocas después en tu presentación, pero según entiendo, hay una persona en Berna, Sí. el consejero, Claro. por ejemplo, de Educación o la consejera de Seguridad Social, ¿no? De Trabajo y Seguridad Social. Sí. Trabajo y Migraciones. Y hay una persona que trabaja para esta consejería que está adscrita al consulado, ¿no? O sea, que se sienta en el consulado.
Bueno, pero depende de esta consejería. Claro, compartimos Sí. edificio. ¿Compartís el criterio? Pero, exacto. Mi pregunta es, ¿con qué criterio se hace esto? O sea, ¿con qué criterio se pone una persona de la Consejería de Trabajo en Zúrich y, por ejemplo, no se pone en la Consejería de Hacienda, ¿no? Hay una Consejería de Hacienda en Ginebra ahora te lo así, explico. que toca los temas de impuestos, pero aquí en Zúrich no hay nadie, ¿no? Porque la cantidad de preguntas que llegan en temas de impuestos es grandísima. Y se van siempre a Ginebra, ¿no? De hecho, hoy somos 25 personas de aquí. Si hubiésemos puesto de título impuestos, hubiese 500 personas. Entonces, ¿por qué? O si se podría poner a una persona en Zurich respondiendo temas de impuestos en España y toda esta casuística bueno, que es altísima desde mi punto de vista. Bueno, en todas las embajadas, según los intereses que España tenga en ese país en concreto, hay generalmente oficinas sectoriales que dependen de ministerios que no son el Ministerio de Exteriores, aunque están integradas dentro de lo que es la Embajada de España, y por tanto la embajadora, en este caso embajador, es el que asume la representación de España en su conjunto ante el país ante el que estamos acreditados. Hay oficinas sectoriales. Puede ser, por ejemplo, de defensa, ¿no? En caso de que tengamos intereses militares o de otro tipo, industriales, con ese país. En el caso de Suiza, tenemos una Consejería de Educación, que claro que tiene también, digamos, personas dispersas por el territorio suizo, porque tenemos los famosos ALCE, por tanto tenemos profesores españoles que están dirigiendo sus respectivos territorios y clases de ALCE. En el caso concreto del Ministerio de Trabajo, Empleo, es que no sé cómo se llama ahora, Trabajo, Seguridad Social, efectivamente existe una consejera en Berna y hay dos pequeñas oficinas en Zúrich y en Ginebra, con 3 personas cada una. ¿Por qué las hay de este ministerio y no de otro? Porque obviamente ahora te hablo de finanzas. Bueno, hay muchos españoles y hay muchos temas relacionados con pensiones, con FES de vida para las pensiones, con bueno, vida laboral en general, hemos hablado de seguridad social, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Fantástico que lo haya. Yo ya digo que es muy bueno que tengamos aquí en Zúrich y además podamos compartir, cosa que facilita mucho también las cosas a los españoles que vienen al consulado, podamos compartir el edificio del consulado. Finanzas. Finanzas no depende directamente de la Embajada de España ante Suiza en Berna, sino que depende de otra embajada que tenemos en Suiza, que es la misión permanente de España ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Ahí se decidió ubicar la Consejería de Finanzas. Pero eso no quiere decir nada. No quiere decir que no cubra Zúrich. Cubre toda Suiza. Cubre toda Suiza. La relativa lejanía, ya no solo física, sino también quizá de acceso a esta consejería, pues claro, es algo que yo yo no puedo responder de ello, pero cubre toda Suiza como lo hace la agregaduría de Interior. La persona de Interior, que no tiene tampoco ramificaciones en otros consulados, cubre toda Suiza y por tanto es responsable de atender y de explicar, y siempre lo han hecho, conmigo, como lo habéis visto muchas veces, han venido de forma muy generosa y han explicado temas que obviamente nos interesan, os interesan a todos. Que no haya en Ginebra, que no haya, perdón, en Zúrich, bueno, pues es una decisión obviamente del Ministerio, en este caso de Hacienda, ¿no? Es de Hacienda. Pero la consejera de Finanzas, que ha venido ya 2 veces aquí a dar charlas, cubre toda Suiza y podéis, yo creo que debéis, en el caso de que no se necesite, escribir a la consejería y plantear las dudas que podáis tener. Entonces, si una persona tiene unas dudas sobre temas de impuestos en España, ¿se tiene que dirigir principalmente al consulado o
a la Consejería en Ginebra. Es independiente. Nosotros somos, y lo voy a decir después, una ventanilla administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier cuestión que se pueda plantear a la administración española se puede hacer en el consulado y nosotros la tramitamos. ¿Vale? Entonces, aquí quien ha venido ha dicho, "Oh, es que no sé qué hacer porque el formulario 210, no sé qué". No se preocupe, le vamos a dar la dirección de los datos de contacto de la Consejería de Finanzas que está en Ginebra. Convendría que todo el mundo tuviera esos datos porque obviamente los temas fiscales son muy complejos y en fin, y nos afectan al bolsillo, que también obviamente pues suscita bastantes dificultades. Bien, sigo con extranjería y visados. Bueno, no somos un consulado de visados, obviamente. Estamos ya en espacio Schengen. Aquí he dicho visados uniformes Schengen de corta duración turísticos. Claro, en consulados en China, consulados en Irán, consulados en otros sitios en donde, lógicamente, el nacional de ese país tenga que tener un visado para venir a España. Y a veces pues haya también dificultades porque los nacionales de esos países pueden considerar la posibilidad de que se está muy bien en España y se quieran quedar en España y en la Unión Europea, pues hay que tener cuidado. Y son consulados de visados. Nosotros, claro, no damos visados Schengen nunca, prácticamente nunca, porque ya estamos en territorio Schengen, no podemos hacer eso, ¿no? Pero sí damos visados nacionales, es decir, de larga duración, gente que quiere venir a estudiar a España, gente que tiene el deseo de jubilarse en España y de comprarse una casa en tal sitio. Son los visados de residencia no lucrativa. Ahí tienen que simplemente acreditar que tienen medios para vivir en España, etcétera, etcétera. Y por este medio tenemos miles de suizos y miles de otras nacionalidades que eligen nuestro país para jubilarse. En el caso, por ejemplo, de personas casadas con españoles, por tanto, tenemos que tener la tarjeta de régimen comunitario, que permite la reagrupación familiar, por ejemplo, en España, de personas, como digo, que son parte del núcleo familiar de esta persona. Hay otro que es especialmente interesante en el caso de Suiza, que es el de los inversores, emprendedores profesionales altamente cualificados. Son visados también muy especiales para empresas que realicen también funciones en España. Bien, emergencia consular. Una vez más, Suiza no es un país que presente especiales dificultades. Es un país que políticamente es muy estable, tiene buenas infraestructuras, en fin, pero lo que sí que hacemos es con la embajada presentar y modular las recomendaciones de viaje si de repente hay algún tipo de, por ejemplo, esta famosa avalancha que iba a tener lugar en el lago de Brienz, ¿dónde era? En Brienz, ¿no? Bueno, pues una cosa que evidentemente puede afectar a un español que esté por allí, ¿no? Hacemos planes de concentración y de emergencia, aunque ya digo que en Suiza es muy difícil que se pongan en marcha. Contactamos con las autoridades locales y en situaciones de emergencia, de crisis, de catástrofe, tenemos también un plan y unas personas de contacto y unos lugares de concentración de la comunidad española que entrarían automáticamente en acción. Muy difícil que aquí se dé, pero a mí, como he dicho antes, me ha pasado en el Líbano. Y puede pasar. De repente, pues hay un terremoto, vamos a ponernos en la situación más extrema, terremoto, conflicto, bomba, no lo sé. En todo caso, estamos preparados para estas eventualidades. Bueno, luego, información a españoles y extranjeros que viajen a España. Pues el consulado lo que intenta es orientar a la gente en toda una serie de cuestiones, servicios médicos, educativos, legales, información acerca de trámites. No voy a entrar en esto, no tiene mucho más sentido. También informamos teóricamente a España sobre la evolución de la situación política, económica, cultural y social de nuestra demarcación. Y mantenemos en otras funciones interlocución política cuando sea necesario con las autoridades de nuestra demarcación, sean gobiernos cantonales, sean alcaldes o alcaldesa de Zúrich, en el caso de Zúrich, sean miembros del cuerpo consular acreditado aquí. En fin, eso lo hacemos de forma regular.
Muy importante. Lo que nos corresponde en primer lugar es tener un contacto, una interacción con las instituciones españolas que existen en la demarcación consular. Ya he dicho antes que los centros van desapareciendo, pero hay otro tipo de foros que sí han aparecido y que los han venido a sustituir. Y luego también tenemos centros españoles que todavía siguen funcionando en varios sitios de la demarcación y con los que estamos en contacto. Y obviamente con todos nosotros, con la comunidad española, intentamos llegar a la colectividad española pues, a través de este tipo de actos y de otros que hacemos, ¿no? Actividades culturales, por ejemplo, puertas abiertas, muchas cosas estos años. Y obviamente nuestra función es pulsar la realidad de la colectividad española y a través del CRE, que es el tercero de los puntos que figura aquí, Consejo de Residentes en el Exterior, que nos transmite, nos hace de palanca de transmisión en la medida en que ellos también tienen ese contacto con la comunidad española, de los problemas, de los anhelos, etcétera, que puede tener la colectividad española, que en parte ellos llevan directamente al Consejo General de la Emigración y en parte, obviamente, los traslada a la Administración Central el Consulado General de España. Otras funciones. Programa cultural. Bueno, los consulados que teníamos antes, y yo creo que era una cosa muy buena, un presupuesto cultural, lo hemos dejado de tener, pero esto no nos echa atrás para intentar rascar en la medida posible de nuestra embajada en Berna, que generosamente nos ayuda en muchas cosas, un presupuesto pequeño para realizar actividades, y se han hecho actividades. Y otras, pura imaginación, porque a veces, bueno, pues hacer una exposición en el consulado, una actividad, una charla y tal, pues prácticamente tiene un coste muy, muy pequeño, ¿no? Así que creemos firmemente que la cultura es importante, creemos que también tenemos derecho a tener una cultura para todos, para que la gocemos todos, para que de alguna forma promocionemos a los artistas españoles que están aquí en Suiza, que son muchísimos en todos los ámbitos que podáis imaginar, desde la pintura, la escultura, la música, la literatura, etcétera, etcétera, y que tienen que tener su reconocimiento. Lo hemos intentado dar. Bueno, y la ciencia. Tenemos una asociación de científicos, hemos tenido con el Ateneo todos los años que hemos podido una velada de ciencia y música, como se llama, en la que nos ha hablado un científico y nos ha actuado una, dos o tres personas, músicos diferentes, que han sido, desde mi punto de vista, la verdad que muy bonitas y muy exitosas, ¿no? Así que todo lo que sea fomento de las industrias culturales y científicas, que al final es lo que estamos haciendo, promocionar nuestra cultura y nuestra imagen en el exterior, en este caso Suiza, es positivo, ¿no? Comercio y empresa, aquí tenemos, yo no me quiero entrometer en lo que hace la Oficina Comercial de España en Berna, obviamente, esta está en Berna, pero la mayor parte del tiempo la pasan en Zurich, porque obviamente aquí tenemos también Basilea, es un centro neurálgico para una serie de sectores, pero en Zurich tenemos muchas empresas españolas, empresas internacionales con intereses en España, en fin, ese es el verdadero centro empresarial, comercial del país. Así que también apoyamos en la medida de lo posible a la labor de la embajada de la Oficina Comercial de España en Berna. De representación, pues claro, cuando los cónsules vamos a veces a actos políticos, otras fiestas nacionales, actividades con la alcaldesa de Zúrich, con las visitas cantonales, representamos a España, eso tenemos que tenerlo presente. Siempre estamos representando a España de alguna forma, ¿no? Yo no soy el embajador de España en Berna, el embajador de España en Berna, pero obviamente cuando voy a un acto también tengo una labor de representación. Otras funciones, educación, no tampoco me voy a meter en esto, ya hemos hecho alguna charla sobre los ALCE, pero que sepáis que existe una Consejería de Educación en Berna, un programa interesantísimo para hijos y descendientes de españoles, que son las clases ALCE. También podemos eventualmente realizar pruebas de educación a distancia y de universidades españolas, algunas veces las hemos albergado en los locales del consulado. Informamos sobre convalidación o homologación de títulos de estudios en España, aunque una vez más la competencia directa recaiga sobre la Consejería de Educación en Berna. Y hay un programa también interesante aquí también. En Australia era un país donde he estado
era un tema muy exitoso, el de auxiliares de conversación, estudiantes universitarios graduados de nacionalidad suiza que quieren ir a España y al mismo tiempo ayudan allí al aprendizaje del español. Comunicación. Bien, he dicho... Tú me estás siguiendo, ¿no? Sí, más o menos. Yo no me entero, ¿eh? Sí, perfecto. Hemos dicho que somos una ventanilla administrativa, es decir, que gestionamos cualquier tipo de trámite que vaya a otro órgano de la Administración de España. ¿Vale? Y que, aquí Teresa es la reina en esto, normalmente no tenéis contacto con ello, pero el consulado, claro, tiene una cocina, una sala de máquinas interna, que es la que hace toda la parte dedicada a contabilidad, a gestión de personal, por ejemplo, convocatorias de nuevas plazas de personal, que estamos ahora mismo en curso, a los sistemas de comunicaciones. Bueno, todo esto obviamente lleva un trabajo bastante grande que no se ve y que no transluce, ¿no? Pero que también existen. Cónsules honorarios, voy muy rápido ya. Los cónsules honorarios son personas que no tienen por qué ser españolas necesariamente, que no perciben ningún tipo de retribución por parte de España, en este caso, pero que cumplen una labor de asistencia al consulado general del que depende y, en su caso, de representación y de gestión de algunas cosas, ¿no? Tenemos 2 cónsules nuevos. Digo nuevos porque me ha tocado en este periodo de 5 años nombrar a 2 nuevos titulares en los sitios en los que tradicionalmente hemos tenido cónsules honorarios, que son Lugano y Liechtenstein, ¿vale? Así que tenemos allí 2 cónsules honorarios, una consulesa, no sé si se dice así, en Lugano, y un cónsul en Dresden, cerca de Vaduz, ¿no? No tienen competencias en muchos ámbitos, es decir, no pueden hacer nada que sea notarial, por ejemplo, tampoco registral, salvo recabar las firmas en el caso que se necesiten de personas que tengan que firmar algún tipo de documento y luego remitirlo al consulado general, pero sí que pueden participar y ayudan al consulado en todo lo que son trámites, bueno, certificados, fees de vida, por ejemplo. Claro, nosotros nos fiamos de que el cónsul honorario nos diga que Pepe está vivo y obviamente. Bien, los pasaportes de menores de 12 años, porque los pasaportes de mayores de 12 años exigen datos biométricos, por tanto presentación de huellas dactilares, y los cónsules honorarios no tienen la maquinita que tenemos en el Consulado General para hacerlos. Participan en la vida social, cultural y política de su demarcación. En fin, las labores que pueden hacer, que son, ya digo, importantes. Asistencia a detenidos, por ejemplo, si hay algún problema con algún español en su demarcación, también pueden llevar a cabo una labor interesante. Y paso ya casi al final de la exposición, que es lo que no puede hacer un consulado. Que también hay cosas que no podemos hacer. Hay algunas que sí, pero otras muchas que no. No podemos, esto lo sabéis la mayoría ya, renovar aquí el documento nacional de identidad. Solo se renueva en España, con el famoso certificado de residencia para renovar el DNI, pero solo se renueva en España. No podemos garantizar la entrada en el país, obviamente. Hablamos sobre todo de países, en el caso de España y Suiza no hay ningún problema, pero hablamos, por ejemplo, de países en los que hace falta un visado o una autorización. No podemos garantizar un tratamiento mejor a nacionales españoles respecto al otorgado a los nacionales suizos en ámbitos como el de la hospitalización o de la detención. No podemos pagar multas, ni avalar préstamos, ni dar créditos. Esto parece tonterías, pero es que a veces sí que nos contactan algunos españoles y dicen, tengo una multa aquí. ¿Qué vamos a hacer? No podemos gestionar la exención de la multa. Bien. No podemos abonar gastos de atención médica, ni hacer de agencia de viajes, no podemos buscar trabajo, aunque tengamos una bolsa de trabajo, y a veces el consulado también saque plazas para que haya personas que puedan formar parte de la plantilla del consulado.
Tenemos una lista de intérpretes, pero no somos intérpretes. Tenemos una lista de abogados, pero tampoco somos directamente abogados o asistentes sociales, aunque tengamos también una persona y una asistente en el consulado que hace de asistente social. No podemos, ya lo he dicho antes, abonar los gastos de traslados de restos mortales a España, realizar actuaciones que correspondan a las compañías privadas o a los familiares. Y no podemos personarnos en un litigio o hacer de proporcionar dictámenes jurídicos o hacer de abogados defensores. Podemos intentar garantizar o asegurarnos de que la persona detenida o incursa en un proceso judicial tenga las garantías judiciales que precisan en ese caso. Una vez más, hablamos de Suiza. Aquí no generalmente se da ningún tipo de duda al respecto. Y termino. ¿Cuáles son los medios? Bueno, consulado tiene un personal fantástico. Quiero aprovechar para de verdad agradecer la excelente colaboración de todos los que durante estos 5 años han formado parte de la plantilla del consulado. A pesar, tengo que decirlo, de que llevamos varios años con una carencia crónica de medios, de personal. Nosotros éramos más cuando yo llegué aquí y por razones diversas somos menos cuando yo me voy. Esto es preocupante, ¿no? Es preocupante porque además el trabajo ha aumentado. Me voy con 8.000 inscritos más en el consulado, que son muchos, a pesar de las bajas por fallecimiento que se han incrementado más durante la época de la COVID y el número de retornados que siempre hay a España. Sabéis que muchos mayores pues a veces deciden volver a España por razones obvias, ¿no? Otros no, pero otros muchos sí. Bueno, pues a pesar de todo ello hemos crecido en 8.000 en cuanto al número de inscritos, pero somos 3 personas menos de cuando yo llegué aquí al consulado de Zúrich. Esto me preocupa. Vamos a intentar, espero que tengamos esos medios en el futuro. Tenemos un problema, y nos lo dice mucha gente con los teléfonos, pero es que realmente no damos abasto. No es que no te cojan los teléfonos, a veces suena como que no se coge, es que los teléfonos están sonando de forma permanente en el consulado y hay gente que está todo el rato atendiendo yo mismo muchas veces, pero no se puede hacer un pasaporte y al mismo tiempo está hablando por teléfono, eso es imposible. Así que cuando yo pongo aquí atención telefónica, pues lo siento por todos aquellos que llaman y nos dicen, ustedes no cojan el teléfono. Sí, lo cogemos, pero no llegamos a todo. Llevo 2 días llamando. Tengo que decir que sí, es un problema. Es un problema. Pero necesitaríamos 3 personas solamente para atender los teléfonos. Y no estoy exagerando en absoluto, ¿eh? El mail, mismo digo. Teníamos un grave problema, por ejemplo, en el mail de registro de matrícula, 500 y pico que se han acumulado con las elecciones, que ayer tuve la gran noticia de que por fin estamos al día en el... Pero es obviamente también el registro civil es un problema. Hay muchísimos mails y no hay capacidad para gestionar todos ellos. Lo hacemos, lo hacemos, pero a veces tenemos un decalaje importante. La página web. La página web nos la han cambiado entera, como la han cambiado a todas las representaciones de España en el exterior. Para mi gusto hay cosas buenas, cosas peores, pero es lo que hay. Entre las cosas peores es que ya no podemos dar citas en el consulado, sino que todas tienen que pedirse online para los trámites que uno quiere hacer el sábado, por ejemplo, o bien a diario, pero bueno, quiere tener la seguridad de que a las 11 de la mañana llega y a las 11 de la mañana se le atiende, ¿no? Y no tengo que esperar 1 hora porque hay 5 o 20 personas más. Solo se puede hacer online. Twitter, Facebook, Instagram. Yo llegué aquí, no había redes sociales. Consulado General no estaba en las redes sociales y me dije, bueno, pues vamos a lanzarlas, ¿no? Y vamos a intentar colocar no solamente mensajes relacionados con actividades que hace el consulado como esta, sino vamos a intentar lanzar mensajes positivos respecto a España, ¿no? Cosas que pasan positivas, ya tenemos muchas negativas a veces, positivas en España, en materia económica, en materia de patrimonio, en materia cultural, en fin. Intentamos hacer eso. La verdad que no hemos tenido malos resultados. Tenemos casi 9.000 seguidores en Facebook, está muy bien. Tenemos casi 3.000 en Instagram. En fin, tenemos
bastantes seguidores y creo que es un medio que hoy es ineludible, es decir, que toda institución debe tener de alguna forma una imagen pública a través de redes sociales, nos guste o no. Así que el último es gracias. Gracias a todos y yo aprovecho para decir gracias a todas las personas, a toda la comunidad española que en estos últimos 5 años ha estado aquí apoyándome, apoyando al consulado, no a mí, pero yo me voy. Así que dejo a todos mis colaboradores aquí. Ha estado apoyándome presencialmente, habéis venido muchos muy fielmente a muchas de las charlas que hemos dado. Hemos dado muchas charlas y hemos hecho muchas actividades. Y eso necesita obviamente que haya una receptividad en la colectividad, yo la he encontrado. Así que gracias a todos, ha sido un gran placer servir a España estos años, servir a la comunidad española y esta charla es mi última charla, pero tenéis siempre un amigo en donde esté, ¿vale? Así que muchas gracias. Gracias. No ha existido hasta ahora uno como usted. Muchas gracias. No sé si eso es bueno o malo, pero... Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Muchas Desde el gracias. CRE, Esto por no ejemplo, lo grabes. vamos a echar a Juan Carlos de menos, porque bueno, las comparaciones son odiosas, pero la capacidad de trabajo, de meterse en todos los saraos, de estar siempre Es una buena... trabajando. Desde el CRE teníamos esta idea desde hacía varios años de hacer reuniones informativas y en el momento que lo hablamos con Juan Carlos, lo puso en marcha, lo lleva él con el personal del consulado. Nosotros estamos básicamente aquí dando ideas, temas o apoyando con el Zoom, pero bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que tu sustituto seguro. también nos apoye en este tema de las sesiones. Solo pasamos el vídeo. Y que bueno, que sigamos. Muchas gracias, de verdad. Tengo que decir que uno de los temas en los que se refleja la actividad del consulado, sobre todo en el tema de participación ciudadana, y que Juan Carlos tiene algo que ver con esto, es que solo hay CRE en Zúrich. Es decir, en Ginebra no se ha elegido CRE por primera vez en 20 o 25 años, y en Berna hace ya 8 años que no hay consejo de residentes. Y bueno, es 50% interés de la población, 50% pues apoyo del cónsul que nos toca. Entonces, bueno. Bueno, y que habéis incrementado el presupuesto todos los años, ¿eh? Sí, esto es cierto. No, pero es cierto. Y la participación, hemos tenido 7 listas que se han presentado a las elecciones. Y bueno, pues la verdad es que da gusto así, ¿eh? Miguel. Quiero decir que no has nombrado, me das cuenta, algo que has hecho muy importante en el consulado, y es poner una biblioteca. Bueno, es que lo hice porque el Ateneo Popular Español fue el que me contactó en un momento dado cuando se quedaba sin sede y me dijo, oye, tenemos aquí una biblioteca, no sabemos qué hacer con ella, tal, es una pena. Dijo, pero, tenemos aquí más paredes que en la cárcel Vamos a traerla aquí. Y la instalamos en el consulado y la verdad que ha sido un éxito, por lo menos visual, porque eso sí, tengo que animar a la gente para que la utilice más. Es una pena. Tenemos muchísimos libros muy interesantes de literatura, de divulgación, de todo tipo. Y tenemos además, porque eso sí que lo he creado con un nombre que veladamente me afecta, que es la librería infantil Capitán Garcio. Tenemos una biblioteca infantil que se ha ido nutriendo además de donaciones de mucha gente. Y yo creo que lo que ya sé que no se lee hoy tanto como, ¿verdad, Miguel? Como en tu época y en la mía, pero se lee o de una forma diferente, no lo sé, pero es una pena que tengamos esa magnífica biblioteca en el consulado y que no venga más gente. Pero en todo caso, que todo el mundo sepa que gracias al Ateneo Popular Español, y además ya la vamos con cariño gestionando y ampliando, tenemos a disposición de todos los españoles y de los que no son españoles, porque hay libros en muchos idiomas, incluso libros en alemán, en catalán, en vasco, no sé, en todos los idiomas.
tenemos a disposición esa magnífica biblioteca. Sí, lo hemos publicado no sé cuántas veces. La hemos inaugurado, yo no sé si 2 o 3 veces. Totalmente. Y les hemos ofrecido a los centros ALCE y a la Consejería de Educación la posibilidad de recurrir, como teníamos en Australia, un centro de recursos para las clases de español que hay de diferentes instituciones, de tener ahí a disposición, porque ya digo que hay además todo tipo de literatura, ¿no? Así que reitero ese ofrecimiento. Pues se contacta a Marta Valle, que está incidentalmente aquí, y se le dice, nos acaban de hacer una donación muy grande, por ejemplo. Se contacta a Marta, digo Marta, pero la que gestiona la biblioteca, pero al consulado y con muchísimo gusto aceptamos donaciones, siempre que no sean de 44.000 libros, ¿no? Pero sí, aceptamos donaciones. Bueno, pero hay voluntad de meter más libros, la verdad que sí. Gracias. Yo pienso que una de las cosas importantes ha dicho muchas. No quiero repetir mi antes, ya he hablado 2 veces, pero ha sido uno de los cónsules que ha abierto el conservador a la migración. Entonces, esto es muy importante porque el cónsul es muy está haciendo la relación. Has sabido atender el consulado por las restricciones que han explicado y a la vez has sido una persona muy abierta. Y esto, bueno, muchas gracias. Yo no es nada extraordinario, no. No. Es que no es nada extraordinario. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Primero porque los consulados tienen que estar al servicio de la comunidad española. Yo a veces he vivido en consulados en que tenían miedo, los españoles tenían miedo de ir porque decían, joder, es que me cogen el pasaporte y me lo rompen porque he perdido la nacionalidad española. Entonces dicen, no, es absurdo esto. Eso primero. Segundo, porque el consulado es más que un trámite administrativo. Es un sitio donde los españoles se tienen que encontrar en su casa. Tienen que poder pues, tener libros, ver una exposición de vez en cuando. Ahora tenemos una que os invito a conocer, que es la de Magallanes Elcano, ¿no? Esta famosa circunnavegación del globo. Hemos tenido jornadas de puertas abiertas 2 veces. Hemos tenido aquí unas conferencias creo que muy buenas sobre la inmigración, de una mesa redonda que se hizo aquí con Carlos Iglesias, el director de cine, que ha venido 2 veces aquí y ha proyectado sus películas y se ha hecho a continuación una mesa redonda. Hemos tenido charlas sobre la protección del patrimonio español durante la Guerra Civil, muy interesante. Bueno, son cosas que yo creo que al final pues, nos interesan, no a muchos, no a todos, pero a muchos, y al final uno va cogiendo un poco lo que le interesa más y bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando era primero, pues no teníamos la sala y aquí gracias a José. Bueno, José. Gracias al corto, al consulado, no dejaba estar en la sala de arriba para hacer cursos de claro. Sí. Por ejemplo, tenemos una sala de reuniones que no es enorme, pero bueno, está ahí. Y entonces, oye, ¿podríamos hacer ahí una reunión? Bueno, claro, está vacía todo el día. Claro que se hacen reuniones de la ONE, de los escribidores, de los de, yo qué sé, ha habido de todo ahí, pero claro. Tenemos que el próximo siga porque si no, vamos a estar muy... Supongo. Tanta energía no sé si va a tener, pero... Sí. Aunque sea la mitad. Bueno, y quiero José no está aquí, pero claro, tener el Hotingen, aunque ahora tengamos que pagar un poco, pero tener el Hotingen, antes no, es que antes era gratis incluso. Es un lujo porque tenemos una sala enorme con un escenario que no veis ahora, pero que conocéis,
Esta tarde, por ejemplo, os invitamos también, hay una presentación de un libro de la Fundación Música Española y un pequeño concierto de piano aquí. Es un lujo. Hemos tirado de Göttingen para no sé cuántas presentaciones aquí en la biblioteca y la verdad que, bueno, yo a José le voy a poner un monumento cuando me vaya. Y dicho esto, otra cosa que hemos hecho muy, muy, muy buena es tener un vino español después de los actos, una buena tortilla, así que yo creo que nos estamos pasando ya y son las 12, hora de empezar a tomar aperitivo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Nada, pues muchísimas gracias de verdad a todos otra vez y hasta siempre. Bueno, acabamos con el ¿no? Ay, esto, espera, que luego se oye lo que digo.